Bueno, caminantes azules, ya conocieron a nuestro líder caminante azul ecuatoriano. Ahora vamos a continuar con la restante parte de la profecía. Petros Romanos, que está sostenida en la profecía del arzobispo Malaquías. Los augurios del monje Malaquías, que nació y vivió en el siglo XII en Irlanda, siguen una serie de 112 pequeños lemas o frases en latín, haciendo alusión alegórica a los siguientes 112 papas que gobernarían la Iglesia Católica. El último, Papa Romanos, pero que es un señalamiento tácito, directo, cortante de Nostradamus cuando habla del Papa Negro. Pero es que la gente estaba esperando que fuera negro de piel y no sabe lo que significa esa negrura. Pero el verdadero poder que rige las elecciones de los nuevos papas, títeres del nuevo orden mundial, es realmente el poder en la sombra del Vaticano, o sea, el Papa Negro. El Papa Negro es el hombre que se mantiene oculto en el Vaticano y el cual dirige la organización católica con mucho más poder que el propio Papa que todos conocemos. El Papa Negro, el general de los jesuitas, sindicándolo es como el hombre más poderoso del mundo, que está incluso por sobre el Vaticano y el mismo gobierno de los Estados Unidos, a los que maneja como un títere. También los jesuitas han estado detrás de todos los asesinatos de los líderes más importantes del mundo, como el de John Kennedy, Luther King y hasta el mismo Pablo VI. El Papa Negro, quien gobierna secretamente los destinos del Vaticano, reclina los sillones de su autoridad sobre los lomos de la enorme bestia que ellos mismos han venido patrocinando. El Papa Negro es jefe supremo no solo del catolicismo, sino de grupos como la masonería, el Ku Klux Klan, Calaveras y Huesos, los Testigos de Jehová, los Mormones, y controla los grupos de sicarios y narcotraficantes a nivel mundial. El púrpura junto con el rojo y el amarillo son los colores usados por los sacerdotes satánicos, pero aún los militantes católicos más cercanos ignoran todo esto. El Papa Negro, a quien se le conoce con ese nombre, en realidad no es negro, sino jefe supremo del Vaticano y de varios movimientos que intentan sembrar el reinado de Satanás en la tierra, formando el rompecabezas entre numerosas sociedades y cultos como la francmasonería, masonería regular, masonería iluminada, los iluminados y el Opus Dei. Pero además, entre cardenales y la jerarquía católica hay satanistas, homosexuales y cooperadores globales para conseguir un gobierno mundial. Y tampoco sabe lo que significa el Petros Romano de Malaquías, que señala que llegaría en el último momento cuando hay una gran persecución contra la Iglesia romana. Tampoco saben el por qué y quién va a ser esa persecución. Hay dos tipos de persecuciones que van a suceder dentro de este cifrado de la profecía. Es que la gente no sabe quién eligió a Bergoglio como Papa Francisco I. Bergoglio o el Papa Francisco I de la Compañía de Jesús. No saben qué es la Compañía de Jesús, que fue creada precisamente por ese aparentemente santo San Ignacio de Loyola. Y desde ese momento la gente no sabe que ahí estaba el Papa Negro. Porque esa Compañía de Jesús es la gran masonería oculta dentro del Vaticano. Martín Malachi pasó a explicar que tenía conocimiento que en una hora de la medianoche, misas negras satánicas se llevaban a cabo en el altar de San Pedro, en el punto exacto donde el Papa dice la misa con regularidad. Desde políticos a banqueros, altos cargos de la iglesia y famosos del showbiz, antiguos rituales y misas son celebrados al dios Lucifer por la élite del nuevo orden mundial y fieles seguidores. El beso del Papa al suelo es un ritual vudú Illuminati
y masón, que significa autoridad y posesión. Es un gran manejo que ha estado hace muchísimo tiempo intentando derrotar al Vaticano y colocar allá como papa, que puede ser en este momento, a un judío directamente de la sangre davídica o un heredero del trono de Israel. Esto tiene mucho que ver con la profecía del Apocalipsis, que habla del falso profeta. Papa negro, Petro romano, falso profeta, que daría entonces introducción al final papado y la destrucción también de esta gran organización que se esconde dentro del Vaticano, que el Apocalipsis 17 y 18 vuelve a señalar como la gran ramera. Bueno, esto nos asombra a todos nosotros. Pero es que los caminantes azules en este momento tenemos que salir al mundo a pelear, a luchar por la verdad. Bueno, allá en el mundo hay una cantidad de líderes que dicen que están luchando por la justicia y por una cantidad de cosas que no tienen ni conducen a nada. Porque se está luchando por imponer un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial, los papas del Vaticano, la globalización, los grandes gobernantes del mundo le han dado muchísimo manejo en todos los medios de comunicación social. Y tal parece que la profecía de Malaquías en este momento comienza a tener sentido. El último Petrus romano. Dice que será un romano. Bueno, Bergoglio es hijo de italianos. Lo cierto es que cuando este papa o nuevo papa ha sido elegido, algunos de los amigos que tengo me han llamado al móvil y me han dicho: «Hey, JL, este no puede ser el Pedro el Romano, donde encaja en las profecías de San Malaquías. No es italiano, no es romano». Y les tuve que decir: bueno, observad su nombre. ¿Cómo se apellida? Bergoglio. ¿De dónde creéis que viene el apellido Bergoglio? Porque los padres de Pedro, de Francisco I, son italianos. Desconozco si pertenecen a Roma o son de Roma. Ese dato quizás con el tiempo lo sepamos. Lo cierto es que son italianos. Los orígenes y las raíces de Bergoglio, de Jorge Mario, son italianas. Es jesuita. La primera vez que a la cabeza de la Iglesia Católica hay un jesuita. Según algunas fuentes, existen importantes vínculos entre los jesuitas y los masones. Parecía que existía entre ellos vínculos. Se han encontrado vínculos. Si investigáis un poco los encontraréis. Masones, jesuitas. Y vayamos a saber qué hay detrás de la familia de Bergoglio. Tal vez el tiempo lo va a decir. Pero eso ya significa que sí está ubicado. El hecho que haya nacido en Argentina no significa que sea argentino en este caso, para la aplicación de la profecía. Significa que sí estamos entrando en el cumplimiento de la profecía final de Malaquías, donde termina diciendo que en ese momento que Petro romano entre al mundo, hay grandes convulsiones. Y él apacentará sus ovejas en medio de grandes tribulaciones. Pero Roma será destruida, la ciudad de las 7 colinas es destruida. Y al mismo tiempo el gran juez juzga al mundo. Estamos hablando del creador de la vida, no del Dios que los hombres tienen por ahí, no del Dios que adoran allá en Roma, no del Dios que adoran los judíos, no de ninguno de esos dioses. El gran creador sentencia y destruye todo lo que significa gobierno mundial. Este caso, nuevo orden mundial, el que va a representar Bergoglio precisamente como falso profeta. Aquí tengo a la mano profecías de Parravicini y las van a ver allí en la cámara, se las voy a mostrar todas. El mundo en disfraz, mascarada perenne. Y vemos aquí a una especie de degollamiento de la iglesia. Y vemos a las monjas. Y vemos aquí a un sacerdote con el falo levantado penetrando al mundo. Y dice que esto es una mascarada. La iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado y el nuevo será joven de ideas. Quiere decir que vienen entonces unos grandes cambios en la iglesia.
O sea, ¿por qué razón Ratzinger dimitió como papa? ¿No sería que para darle paso a ese Francisco I y reconstruir la iglesia bajo unas bases que nosotros totalmente desconocemos? El gran colapso se acerca. Y Bergoglio debe cumplir su misión. En contra de lo que pueda parecer, estos casos de corrupción y pederastia ofrecen una oportunidad única a la Iglesia Católica. La llegada de un papa renovador como Francisco I, limpiando la Iglesia hasta sus cimientos, le permitirá a la Iglesia Católica ofrecer una imagen de regeneración ética y liderazgo mundial. El nuevo papa se presenta como un protector de los pobres y los necesitados, justo cuando los antiguos poderes políticos y financieros ofrecen su cara más corrupta, abusiva y desalmada. De esta manera, cuando estalle el colapso económico y empiece la demolición definitiva del sistema actual, el Papa Francisco I se convertirá en un faro para las clases populares. Y la Iglesia, modernizada, renovada y aparentemente mucho más caritativa, recuperará su prestigio y poder. Esta es la misión que se le ha encomendado a Francisco I, ser el pastor del rebaño, y conducirlo sumisamente al nuevo orden mundial. Y abortar así una posible revolución. No tenemos ninguna duda. Francisco I nos ofrecerá grandes obras. Gestos encomiables y maravillosos que lo convertirán en un héroe para los más necesitados. Pero todo forma parte de un plan, largamente diseñado. Y todos los grandes poderes políticos y económicos están implicados en él. Bueno, pensemos en esa posibilidad y aquí hay un decapitamiento. Mientras que las monjas en posición de rameras, hay un sacerdote que penetra al mundo con su falo, el homosexualismo, que tal vez fue lo que obligó a Ratzinger a dimitir. Pero este nuevo va a decir no más homosexualismo. Pero por debajo, y como lo decía en la anterior entrega, el Vaticano va a tener dos caras. Una muy bonita de santo, porque hay una profecía que se las voy a mostrar ya al final, que habla de que él tiene cara y porte de santo, ojos negros y porte de santo, y que va a hacer milagros ante los ojos de los hombres, y que sus milagros vienen del abismo, y que quien siga los milagros de este personaje automáticamente será destruido por él mismo y por el abismo, en este caso por la gran organización infernal que gobierna el mundo, que está centrada en el Vaticano. Es que ustedes no han querido leer el capítulo 17 y 18 del Apocalipsis. Y bajo esa condición, yo creo más o menos contener unas 30 profecías en este momento de la llegada de Bergoglio. Bueno, iglesia mártires. La iglesia regresa al desierto. Dentro de todas las profecías también hay alguna que dice que el Vaticano será sacado de su sitio de Roma y será conducido a Israel. Esto tiene que ver mucho con el libro del Apocalipsis, que habla precisamente de que el Papa, el falso profeta y el gran dragón son arrojados al lago de fuego y azufre al momento de cumplirse el tiempo de ellos. Y tiene que ver con el Apocalipsis también, donde habla en el capítulo 12 de la gran batalla que hubo en el cielo, donde fueron arrojados los ángeles que pelearon contra Miguel y el trono del Padre Supremo, y fueron arrojados a la tierra. Y la pregunta que ustedes tienen que hacerse es, ¿dónde están esos ángeles? ¿Y por qué el Apocalipsis señala que esos ángeles están ubicados en Roma? Recuerden, Apocalipsis 17 y 18 dicen que allí en la gran ramera, en la ciudad de las 7 colinas, en ese sitio, están los espíritus inmundos y aborrecibles. Pues bien, iglesia regresa al desierto. La profecía de muchos orígenes, porque son muchas las profecías que hablan sobre este momento de la llegada de Francisco I, como Petrus Romano, como el Papa Negro. Habla de que el Vaticano se hará trasladado al desierto, porque este Papa le va a dar la entrada al anticristo, le va a dar la autoridad, lo va a presentar al mundo, va a decir que es el enviado de Dios y todo este tipo de cosas. Y en ese momento el Vaticano es destruido por dentro. La gente va a huir del Vaticano. Tal vez de los 800 o 1.000 millones o 1.200 millones, no sé exactamente cuántos, dicen en diferentes fuentes de información que son esas cantidades, no quede tanta gente, porque la gente va a entender la verdad. Muchos de nosotros, hombres azules, vamos a decirle al mundo la verdad. Yo comencé. Habrá muchos que la dirán por mí o conmigo. En este momento hay muchos que están diciendo esta verdad. Entonces dice mártires. O sea que la iglesia va a traer una persecución, y esta es una profecía de Benjamín Solari Parravicini. Pero también encontramos aquí algo muy importante. Esta es la cara exactamente de Bergoglio.
y la presenta Parravicini, mostrando a un decapitamiento de la humanidad y el hundimiento, dice mar de mares. Y dice que en este momento la iglesia no tiene hacia dónde ir. Se le perdió el horizonte. Y esa es la otra persecución. El papado tendrá nuevas normas. Lo malo de ayer dejará de serlo. La misa será protestante. Los que protestan exactamente contra el Vaticano serían esa organización jesuita que está dentro de ellos, que eligió a Bergoglio. Y esos serían los protestantes. O sea que tendríamos ahora la próxima misa, sería algo así como una nueva y falsa filosofía que engañará al mundo. Y que se predicará, porque hay una profecía que también dice eso, por todos los horizontes de la tierra, y tendrá ritos y lisonjeros versos. Y esto tiene que ver también con otra gran profecía que está ubicando a Bergoglio como ese representante del final de los tiempos. Los protestantes serán católicos, y esto quiere decir que los que protestan contra Roma son los judíos, los israelitas que no quieren nada de Roma, pero sí la quieren para gobernar al mundo. Porque si montan en Roma a un papa del orden mundial, ellos controlan al mundo y ya traen al anticristo y ya todos nosotros seremos devorados por el dragón, como dice el Apocalipsis. Pues bien, Bergoglio está aquí mientras la humanidad se hunde. Mar de mares, dice él aquí, significa gente, mucha gente. Se hunde y desaparece. Quiere decir que se está pronosticando por Benjamín Solari y Parravicini la destrucción del género humano, de una gran parte del género humano que está creyendo en estas cosas.